Algunos de estos movimientos culinarios son la llamada cocina fusión, la cocina basada en el movimiento slow food, la cocina molecular y la cocina orgánica o simplemente cocina local. En este contexto, parece estar dándose una transformación también en la cocina colombiana que reproduce, promueve o es promovida por uno o varios de estos movimientos. Digamos que un primer punto de interés para mí es ver qué tanto confluyen estos movimientos con lo que está pasando con la cocina colombiana, si hacen parte de alguno de estos movimientos o se retroalimentan o digamos uno ha causado el otro, digamos cómo se ubica lo que está pasando con la cocina colombiana dentro de esos movimientos que se están dando en el nivel global. Para algunos este fenómeno está caracterizado principalmente por un rescate, descubrimiento o redescubrimiento de las cocinas tradicionales o una evolución o modernización de estas cocinas. Yo uso estos términos, pero digamos una parte de lo que me interesa mirar también es el debate que hay acerca de estos conceptos como rescate, descubrimiento, redescubrimiento, evolución, modernización. Ya eso está siendo un motivo de debate entre distintos actores y si se trata de un rescate, si se trata de un redescubrimiento, si se trata de recrear, si se trata de proteger. Eso digamos, pues yo los uso aquí un poco libremente, pero hace parte de uno de los problemas. Más adelante vuelvo a hablar de eso. ¿Quiénes son los actores de este fenómeno? Están pues productores y proveedores, que pues entre ellos campesinos, granjeros, agricultores, intermediarios, dueños de tiendas especializadas, chefs, cocineras y cocineros, y ahí distingo chefs y cocineros y cocineras porque también eso hace parte del debate, digamos, los que no quieren ser llamados chefs, los que sí quieren ser llamados chefs, ¿qué diferencia hay entre un chef y un cocinero? Digamos, eso también hace parte de todo el proceso que se está dando. Personal de los restaurantes, restauranteros, consumidores, comensales, digamos, locales y extranjeros, y también turistas nacionales e internacionales, extranjeros viviendo en Colombia y colombianos viviendo en el exterior, que yo diría son una parte importante de los comensales por lo menos de algunos de los restaurantes que están promoviendo estas nuevas cocinas. Investigadores también, que están en número creciente, empresarios y agentes del gobierno. Aunque yo no hablo de eso en esta presentación, sí me ha parecido interesante ahora que vengo, ahorita hablo al final un poco de la metodología de mi proyecto, pero ahora que vengo por un tiempo más largo, el gobierno, digamos, ya había empezado a promover de distintas maneras la cocina colombiana, pero ahora hay digamos, un proyecto mucho más concreto de hacer una política de salvaguardia y fomento de las cocinas tradicionales. Entonces, digamos que además de promover festivales del Premio de Gastronomía, que ya tiene unos años, se está trabajando en una política estatal que pues es muy diciente, digamos, de cómo el gobierno quiere participar y hasta qué punto promover esto. Bueno, ¿cómo se denomina actualmente esta cocina? He encontrado, pues, con cada investigador o persona que hablo, chef, restaurantero, incluso proveedores, le tienen un nombre distinto y sobre todo tienen argumentos de por qué no debería llamarse de otra manera. Entonces está cocina colombiana fusión, nueva cocina colombiana, cocina nacional, cocina colombiana gourmet, cocina de origen, cocina nativa, etcétera, etcétera. Seguramente ustedes habrán oído otros términos. Mi investigación se concentra entonces en el significado cultural y social de la creación y producción de esta nueva cocina en Colombia. Me interesa analizar tres cosas básicamente. En una primera etapa, que es en la que pienso que estoy ahora, y ahora explico más por qué, el desarrollo y promoción de esta cocina por parte de distintos actores y desde distintas perspectivas. El modo en que ella está definiendo y está definida a su vez por un sentido de pertenencia regional y nacional, y
por último, la dimensión ética de este significado cultural y social. Bueno, este tema de identidad culinaria que está ligado, digamos, con el desarrollo o la promoción o la creación de una nueva cocina en Colombia, pienso que se caracteriza por, o digamos, están en juego en esa identidad culinaria que se está definiendo algunos aspectos que se pueden ver como puntos extremos o en tensión o en un proceso dialéctico, digamos. Por un lado, esta identidad parece estar estructuralmente definida y regulada simultáneamente por procesos globales, locales, ideales cosmopolitas y discursos acerca de lo nacional. Se trata de una gastronomía basada en cocinas nativas y prácticas culinarias tradicionales, pero simultáneamente esta cocina integra modelos cosmopolitas que la enmarcan en discursos estéticos y políticos sobre el consumo cultural propio de la modernidad. Teniendo en cuenta estos especie de polos de tensión o digamos extremos de un proceso posiblemente dialéctico, lo que he visto es que hay múltiples lecturas sobre lo que está pasando y lo que debe pasar. No existe una interpretación única acerca de qué es la cocina colombiana y qué camino debe seguir entre chefs, investigadores, empresarios, comensales, consumidores y otros actores relevantes. Tampoco hay una concepción homogénea acerca de su significado social y el propósito de difundirla. Esto es bien importante porque es parte del debate, digamos, por qué y para quién. En este sentido, considero importante entender qué valores sociales y morales están a la base de estos nuevos movimientos culinarios y gastronómicos en el nivel local, regional y global. En particular, la idea de autenticidad culinaria. Digamos, esta última pregunta tiene que ver con las etapas que veo como 2 y 3 de mi proyecto, que son lo de pertenencia regional y local y la dimensión ética de este fenómeno. Entonces, como digo, algunos aspectos y conceptos a debatir que pienso que pueden iluminar o digamos ayudar a entender lo que está pasando, porque son precisamente gran parte del debate del rescate y promoción de una cocina autóctona en nuestro país, son por un lado lo regional y lo local frente a lo nacional y lo global. Entonces, algunas preguntas que yo he visto que surgen y que trato de resumir acá con respecto a eso son: ¿es posible construir una cocina nacional? ¿Bajo qué criterios se está definiendo lo local y lo regional y con qué propósito? Digamos, un criterio de desarrollo económico, de cultura, de raza, de etnicidad. Con respecto a los conceptos de tradición y modernidad, ¿qué se está entendiendo por lo tradicional y lo moderno en el intento de definir una cocina colombiana? ¿Cómo se entendería la innovación culinaria con respecto a la idea de rescatar, proteger y difundir las cocinas tradicionales en Colombia y qué criterios determinarían sus límites? Por otra parte, ¿cómo se puede entender el hecho de que las comidas típicas y tradicionales tengan que ser difundidas y promocionadas? Esto suena paradójico, ¿cierto? Son tradicionales, son típicas, ¿por qué deben ser difundidas? ¿Por qué son típicas entonces si hay que difundirlas, digamos? Es una pregunta de sentido común. ¿Difundidas en qué espacios y para qué grupos sociales? En caso de ser transportadas, digo yo, a otros contextos, a espacios en los que antes de pronto no existían o no estaban presentes, ¿se modifican de alguna manera? ¿Por qué? En caso de que sí, siguen siendo tradicionales y típicas o constituyen un nuevo producto cultural. Está también el asunto del turismo. ¿Cuál es la relación? Pregunto, ¿cuál es la relación entre turismo, digamos, cuál es la relación que se está estableciendo en Colombia entre turismo y cocina y gastronomía? ¿Cuál es el rol de distintas expresiones del turismo, como el turismo masivo, el turismo cultural y el ecoturismo, en la promoción y desarrollo de una nueva cocina en el país? ¿Atenta contra la salvaguardia de las cocinas locales o por el contrario ayuda a conservarlas y promoverlas? Otro punto de debate es las cocinas tradicionales como patrimonio cultural, que es, digamos, gran parte de la motivación del gobierno de construir una política estatal sobre esto, es declarar
declararla patrimonio cultural. Y esto pues se enmarca dentro de un discurso global sobre el patrimonio. ¿Qué debe entenderse por cocina tradicional en el contexto de las políticas globales y nacionales sobre patrimonio cultural? ¿Qué elementos de las llamadas cocinas tradicionales son considerados patrimonio y por qué? ¿Cuál es el propósito de declarar estas cocinas patrimonio cultural de la humanidad y qué implicaciones tiene en este proceso una posible innovación gastronómica y culinaria como algunas chefs y cocineros o incluso investigadores o empresarios están intentando promover? La diferencia entre cocina y gastronomía, que es un punto, mejor dicho, no sé quién se va a poner de acuerdo en eso y en qué va a terminar, porque lo he visto en estas discusiones de política estatal y digamos en las entrevistas que he hecho, es un tema de tensión muy grande. Hay gente que cree que el término gastronomía es, digamos, es un término elitista, es excluyente y no debe usarse para un discurso como este que pretende, o para el que algunos quieren promover, de rescatar o salvaguardar las cocinas tradicionales. Entonces, no sé, son estos términos mutuamente excluyentes, hablar de una gastronomía nacional atenta contra la salvaguardia de las cocinas tradicionales, cómo usan los cocineros, consumidores, empresarios, investigadores estos términos, que los vemos en todo lado y que a veces parecen usarse como indiscriminadamente, pero de otro lado está el rol de los restaurantes y otros espacios y medios de expresión y difusión de la cocina, digamos, esos restaurantes están determinando el curso de esta cocina, están, digamos, definiendo los principios formales, estéticos, e incluso sugiriendo algunos valores de etiqueta y valores sociales que en la que esta cocina debería estar basada, o al revés están ellos siguiendo a los investigadores en este proceso, o cómo están interactuando distintos actores que están interesados en promover la cocina colombiana en el contexto de los restaurantes. Eso me parece, porque a diferencia, por ejemplo, de Perú o de México, en donde el turismo, digamos, es mucho mayor, hace mucho más tiempo, pienso que los restaurantes han tenido otro rol en la promoción de una comida nacional. En Colombia me parece, no sé, esto es una idea mía por lo pronto, que han sido mucho más importantes en difundir la cocina, una nueva cocina colombiana. Hasta ahora esto está empezando, pero hay más y más cada vez. Entonces, digamos, ¿hasta qué punto tienen peso en esto o son simplemente un factor más de un fenómeno global de expansión de la industria culinaria? O, digamos, eso también me parece que es importante mirarlo. Bueno, como decía, me interesa el tema de la autenticidad culinaria. Aquí, digamos, yo sé que los antropólogos hablar de autenticidad a veces no les parece muy conveniente, o algunos son un poco alérgicos al término, o por lo menos muy cuidadosos, y entiendo por qué, pero digamos lo que me parece interesante, yo discutía con mi comité en Cornell, es que pues es un término que la gente usa todo el tiempo, y cuando uno les pregunta sobre qué considera usted que es la cocina colombiana, cómo comen, desde el campesino hasta el empresario, hasta cualquier actor, en algún otro momento habla de lo autóctono o de lo auténtico, lo cual, sí, digamos, la visión desde una perspectiva antropológica, pues hay que ser muy cuidadoso con cómo se habla de ese concepto, pero lo que me parece interesante es que sea tan recurrente. Y incluso el término autenticidad culinaria. Digamos, algunas preguntas que pienso yo están relacionadas con ese problema son: ¿en qué consiste y debería consistir la cocina colombiana? ¿En qué principios formales debería basarse? ¿Qué valores debería promover? ¿Por qué una nueva cocina colombiana? ¿Y quién decide si la producción de una nueva cocina en Colombia es legítima o no?
¿Y qué papel juega la idea de autenticidad culinaria en este proceso? Digamos, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué esa insistencia en lo auténtico? Digamos. Además, teniendo en cuenta que esta cocina pretende satisfacer estándares internacionales de gusto y etiqueta y principios estéticos contemporáneos. Parece ser similar en forma y estilo a la alta cocina que se está produciendo en otras partes del mundo, basada en uno o varios de los movimientos culinarios que mencioné anteriormente. Pero entonces, ¿qué haría diferente de otras cocinas del mundo la cocina colombiana y cuáles son las consecuencias de esta potencial exclusividad para una identidad cultural de los colombianos? Esas son preguntas que, digamos, creo que contextualizan el problema de autenticidad. En otras palabras, ¿cuáles son los efectos de que cocineros y chefs en Colombia estén siguiendo principios culinarios globales cuando simultáneamente se están concentrando en el rescate y salvaguardia de técnicas culinarias locales e ingredientes nativos? ¿De qué manera y con qué motivación trabajan los chefs y cocineros que proclaman no estar guiándose por estos principios, sino estar trabajando desde lo puramente tradicional y autóctono? ¿Es esto posible? ¿Qué impacto social tienen estas dos aproximaciones? ¿Existen diferencias en la manera en que, como creadores, protectores y transmisores de una cocina local o propia, diversos agentes están reconfigurando un sentido de pertenencia en Colombia? ¿Y qué categorías de análisis es necesario tener en cuenta aquí? Clase, etnicidad, raza o incluso género, o incluso, más allá, una definición cultural de estos, digamos, una definición cultural de estas categorías, clase, etnicidad y raza. Bueno, aquí les muestro esto es una sopa de mute. Esto lo tomé del inventario de recetas de las plazas de mercado, una investigación que hizo el IPES con la Academia Colombiana de Gastronomía hace poco. Y pues son unas fotos un poquito sugerentes sobre distintas aproximaciones, ¿no? Aunque esto diría yo, pues es el plato tradicional, aunque está con el mantel y demás, pero digamos contrasta con otras iniciativas como restaurantes que hacen comida colombiana, pero que ya la enmarcan, como decía yo, por ejemplo, Palmira Rolls. Sí, o sea, ya de entrada hay una fusión ahí clara. O simplemente las descripciones de los platos, ¿no? Aquí no tengo una foto de estos platos, pero digamos, es también de la plaza de mercado, que son digamos, lo que tendería uno a identificar con una cocina tradicional y presentada bajo criterios estéticos tradicionales, que cada vez que yo uso una de esas palabras me da tradicional, rescate ya, y que contrasta con este tipo de presentación de cocina colombiana, ¿no? Esto es un atún con un encrostado de hormigas culonas, eso es un pescado, pero entonces la manera como se envuelve en la hoja, la manera como se presenta montado, pues por eso decía yo que hasta qué punto esos otros movimientos culinarios que se están dando en el nivel global están interactuando, definiendo o digamos retroalimentándose con lo que está pasando acá. Bueno, esto es un plato peruano, pero me parece muy disidente de el cuy, que no sé si han visto cómo se sirve tradicionalmente, se sirve el cuy completo, ¿no? Pero esta es pues una otra. No tiene cabeza. No tiene cabeza. Eso sí, pues están cortadas a la mitad, creo. Sí. Sí, o sea, no están las uñas, que es la parte. Eso. Ni la cabeza ni las uñas. Entonces, yo espero que toda esta, digamos, esta reflexión sobre autenticidad culinaria y sobre los valores que se están promoviendo o generando
con este proceso, con este fenómeno culinario en Colombia. Espero poder establecer una relación entre ética y cocina, que me parece importante mirar de muchas maneras, y me falta, digamos, definir más concretamente qué pregunta ética me interesa, porque hay varias en relación con el tema de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria y demás. Entonces, el esfuerzo de producir una cocina auténtica y los debates que esto genera encierran múltiples preguntas éticas. Las cocinas contemporáneas, como las cocinas de distintos periodos históricos, están basadas en principios culinarios, en normas culturales y sociales. En este sentido, cocineros y chefs están tratando de crear y desarrollar una cocina de un modo correcto, es decir, de acuerdo a valores y códigos socioeconómicos y culturales que la cocina representa y a la vez transforma. Uno de los valores que parece estar a la base de los debates acerca de la idea de autenticidad culinaria es el valor de la honestidad. Hacer lo correcto en este contexto también puede ser visto como una instancia del principio de honestidad. ¿Qué consecuencias tiene producir una cocina honesta en términos políticos, económicos y sociales? ¿Cómo se relaciona esto con la idea de comercio justo, principios de movimientos como el slow food o simplemente con la promoción de consumo de productos locales? Más allá del ámbito de la comida y la cocina, ¿cuál es la relación de esta insistencia en la autenticidad culinaria y el problema ético que encierra con el tema de la equidad, la justicia y la responsabilidad social? Me enfoco entonces en el concepto de autenticidad y la pregunta de a qué procesos históricos pueda responder su relevancia actual y la de valores morales y sociales relacionados, para examinar por qué se está definiendo una nueva identidad culinaria en Colombia y quiénes están participando en este proceso. Bueno, finalmente, en consecuencia con esto, me enfoco en cómo estas construcciones culinarias están dando lugar a una producción cultural que es determinante a la hora de entender la manera en que se estructura la sociedad colombiana y se construyen localmente diversos sentidos de identidad y pertenencia, que fue lo que dije un poco al principio. Bueno, eso es básicamente. Con respecto a la metodología, mi cuarto año en el doctorado, empecé trabajo de campo hace 2 meses, que llegué a Colombia, y estuve en el verano del 2009 haciendo un breve trabajo preliminar de campo en el que empecé a entrevistar a algunos chefs, investigadores, como un poco a hacer un sondeo de qué estaba pasando y de dónde conseguir la información. Y como digo, ahora que vuelvo me sorprende, primero, que hay mucha más gente trabajando en esto ahora, que el gobierno está mucho más involucrado, y que, pues, que digamos, lo que empecé a ver hace, incluso en 2 años, ha crecido, mucha más gente de todos los actores que mencioné, tanto restaurantes, investigadores, empresarios, tiendas especializadas, lo otro que dije, el gobierno, que me ha sorprendido, que va más allá ahora de los festivales que ha promocionado. Y como digo, la etapa en la que estoy ahora me interesa hacer un mapa de lo que está pasando, cómo se están conectando estos distintos actores o cómo nos están comunicando, porque eso es lo que está pasando. Me parece es que hay mucha gente trabajando en este tema, pero aisladamente, y creo que es importante, creo que nadie lo está haciendo, un mapa de eso, digamos, una descripción de eso que está pasando. Después, con el trabajo de campo, espero llegar a conclusiones interesantes sobre este asunto de la identidad culinaria, posible identidad nacional, y el tema del tema ético, digamos, tema de autenticidad culinaria y ética. Es un trabajo en proceso, claramente, en proceso de maduración, y bueno, no, estoy aquí también para que me den ideas, sugerencias, de cómo concretarlo, cómo concretar las preguntas, hacia dónde enfocarlo, y eso es.
Buenísimo, entonces ayudemos, muchas gracias. Ayudémosle a madurar a su proyecto, quizás fermentar, no sé si lo queremos madurar, fermentar, lo vamos a cocinar a fuego lento o a fuego rápido. Rescatar, bueno, no sé, primero lo vamos a, quizás primero lo perforamos como un queso suizo con un par de preguntas, quizás, o lo aderezamos. No, pues, creo que planteas como objetivos muy grandes, pero no sé si no enfoca la percepción que tienen las personas sobre la comida en sí. Pues, es como las relaciones que hay, pero no la percepción que tienen, digamos, la parte del consumidor frente al plato. ¿Qué significa el plato? ¿Cómo ven eso? Y otro punto importante que yo creo que hay que resaltar es como las migraciones de personas que saben de cocina local de otro lugar a Colombia. Digamos, el caso de, no sé si lo habrás escuchado, de comida asiática japonesa, lo que es el señor Ono en Colombia, que fue el cocinero de la embajada japonesa, y él fue el primero en fundar un restaurante japonés acá. Y a través de eso pues empezó a entrenar a muchos cocineros, pero ni siquiera a cocineros, sino gente del común, y que fuimos los primeros en difundir la comida japonesa acá en Bogotá. Entonces también pues, centrar un poquito en la migración de las personas de otro lado y cómo se van funcionando ahí. ¿No? Y también migraciones locales, ¿no? No solo migraciones internacionales, sino pues con todo el tema de desplazamiento. Lo que tenemos aquí en la quinta, que son los chocuanos la acá. comida del Pacífico. Sí, con respecto a lo de consumidores, sí creo que es un reto importante del trabajo de campo, y es obtener información de comensales, porque puede ser a través de una encuesta, pero una encuesta tiene sus limitaciones desde una perspectiva antropológica, y digamos como, sí, no sé, tal vez lo estoy dejando para una segunda etapa, porque es, digamos, el tema del punto de vista de los consumidores es, digamos, necesito llegar de otra manera, con otra herramienta metodológica, creo yo, que no sean entrevistas como las que hago a investigadores Claro, creo que parte del asunto, ¿verdad? Si se meto la cuchara en esta discusión, meto la cuchara. Es el problema o el tema que ir a comer es parte de la identidad de uno, y dónde va a comer, y sobre todo dónde llevas a comer a otro. Si tan lejos, donde llevas, dónde sacas aquí a tu esposa, a tu pareja, dónde le invitas a comer, o si tú le cocines, son cuestiones de identidad muy marcadas. ¿Sí? Los restaurantes no, agrégale el calificativo que quieran, no colombianos, no andinos, no sé qué, tienden a apuntarle a un clasismo que es muy fuerte en América Latina, en un esnovismo con arraigo colonial, como lo vemos en Perú, o sea, el servicio de un restaurante, cómo el comensal trata a los mozos, es una cuestión de yo quiero ser patrón, ¿sí? Yo quiero ser un mandamás, una cuestión muy fuerte, que tiene que ver con una identidad de clase que por lo general pues, la gente no tiene. O sea, en ese momento, en ese escenario, te conviertes en algo que no eres, y pues te lo comes, así que no pierdes en ese sentido. A mí lo que me gusta de tu trabajo es cómo contrapones este proceso de que es parte de la globalización, las nuevas élites, en el contexto global, que pues obviamente lo japonés y lo colombiano se funden en Nueva York, ¿sí? El Hole in the Wall en Nueva York, pues, que es un famoso restaurante peruano, por ejemplo, una pollería, ¿sí? Que de 3 años de ser una vaina que no tenía licencia de sanidad pasó a ser pues un éxito, ¿sí? a punto de convertirse en franquicia, ¿sí? Por el tema de que tú dices la autenticidad. ¿Sí? La autenticidad que lleva a la nación, que construida desde la nación para apropiar, ¿sí? Y ahí entran diversos actores, ¿no es cierto? Entran, por un lado, claro, los productores de alimentos, ¿sí? Entran los amigos del discurso nacional, que pues todos vamos a ser nacionales y todos vamos más peruano que el ceviche, dice, ¿sí? Esa ya es una frase hecha, es más peruano que el ceviche, y podríamos vincularlo sin duda a campañas ¿sí? Nacionales, ¿sí? Del refuerzo, que tienen que ver con el turismo, o sea, tienen que ver con la industria extractiva, que no es más, la industria ¿sí? de agronegocios, ¿sí? Pero
al mismo tiempo, esos mismos, ahí habría que tejer muy fino, esos mismos ingredientes, maíz, habas, papa de camote, la batata, ¿sí? La batata, mi tía le daba batata a los perros, ¿sí? Le cocinaba eso, la comida a los perros. Hoy en día un puré ¿cómo se llama? De papa dulce, horneado, glaseado, no sé qué, te cuesta $20, ¿sí? Cómo eso también es utilizado como una cuestión desde abajo para fomentar algo nuevo, ¿sí? La injerencia del slow food es clave porque es la esfera global, ¿no es cierto? Es una globalización ética. Yo iría más lejos, yo pensaría que es político, ¿sí? Yo pensaría que es... En Europa ha sido así. Claro, slow food ha sido, en Europa ha sido... Y creo que, por ejemplo, en Perú el tema que se pudo parar, se pudo hacer una moratoria sobre los transgénicos en Perú, está directamente vinculado con esta línea ambigua que maneja el chef, porque el chef, la figura del chef socialmente también es un arribismo, ¿sí? Es de clase media baja, típicamente, clase media para arriba, ¿sí? Y mantiene esta liminalidad de que en el día, a la hora del almuerzo, te hace una cosa, pero el chef se va a comer al mercado, ¿sí? Creo que esa tensión es la que le da atracción a tu trabajo, justamente entre los dos. Y en ese sentido, la pregunta es, bueno, ¿y lo contestatario, dónde lo esperas encontrar? Porque los que hacen el grafiti, el que hacía alusión, están vinculados a los Hare Krishnas. ¿Sí? ¿Dónde pensarías que está? Bueno, por un lado creo que punto de atención pensaría yo y de contestación está entre esa diferencia entre chefs y cocineros, empezando por ahí. Pensando en los restaurantes, por ejemplo, esos, digamos, de alta cocina, como se quieran llamar, frente a todo el tema de restaurantes populares que han estado ahí por años y, digamos, cómo están respondiendo a eso o digamos, si se están transformando o no. Yo diría que entre cada uno de los actores que yo que puse en esa lista, hay debates, digamos, hay debates y hay fricción y hay entre investigadores, entre los mismos chefs, porque no hay demasiadas, o sea, hay diferencias grandes en la manera, como decía yo, en que creen ellos que el rol que creen que debe tener el rescate de una cocina colombiana o la creación de una nueva cocina colombiana. Principalmente por los que se van por el lado de enfocarla hacia el tema de responsabilidad social y justicia social y los que, pues, digamos, piensan más en un tema de promoción turística. Pero ese es el otro punto, y es hasta qué punto, pues, se vuelven discursos polarizantes también. Por eso, a mí, viendo estas discusiones con el tema de la política estatal, me preocupaba tanto la polarización en el debate conceptual entre gastronomía y cocina, ¿no? Bueno, si tenemos la oportunidad de crear una política, empecemos por definir los términos a nuestro parecer, ¿no? Pensaría yo, pero bueno. Pienso que lo contestatario está, sí, diría que está por lo que he visto yo, hay posiciones encontradas en cada uno de esos sectores. No sé qué tanto, no sé si te refieres a eso o más como como algo rural contra lo urbano. Sí, el slow food es italiano, nace en Italia. ¿Sí? Digámoslo así, okay, movimiento, agrupación, sí, de este lado, verías tú. ¿Algo así? Sí. Bueno, tengo reunión con el presidente de Slow Food en Colombia el sábado, porque justamente ellos están haciendo un trabajo, alcanzamos a hablar por teléfono un poco, pero él me decía, en cada país el trabajo es distinto y en Colombia está orientado hacia ciertos cierta visión que ya te contaré el sábado. Entonces, no sé, pienso que ellos están haciendo pueden estar haciendo parte de ese trabajo contestatario,
Pensaría yo también que el tema de todo lo orgánico y como estas pequeñas agrupaciones de producción orgánica que también he visto que han crecido, no como en Perú, que son mucho más fuertes y están mucho más organizadas, pero en Colombia por lo menos sí he visto que están creciendo. Estos mercados orgánicos de cooperativas de campesinos, este tipo de cosas. No sé si en el gobierno mismo también haya alguna, veremos. Pero sí, gracias. ¿Tenés una pregunta? No, digamos que era un comentario sobre quiénes comen y quiénes son los que están, digamos, quiénes tendrían esa discusión, esos puntos de tensión que tú hacías de la identidad, o para quiénes se estaría definiendo. Porque finalmente, cuando hay flujos de ingreso, pues digamos que si hay tendencias a comer afuera entendiéndolo no como cocino en casa me lo llevo, sino realmente no cocino, o sea, no compro ni cocino, sino que me lo como todo afuera. Y digamos que dependiendo de eso, pues también pueden haber como variaciones. Obviamente, ese es el punto del consumidor. Y obviamente, digamos, todos estos medios, como libros súper bonitos y programas de televisión, finalmente, ¿para quiénes son? ¿Sí? Y de pronto ahí sí se une la idea de ya no es, o sea, ya no es un tema de yo no tengo los $20 para comerme un gran plato, pero sí estoy viendo el programa porque pues, es gratuito y soy ama de casa y puede ser mi idea para hoy o para mi restaurante o puedo decir, uy, esto me puede ayudar a vender más y en vez de poner carne salteada le pongo goulash, bla bla bla, ¿sí? Pues que es totalmente mecanismo económico. Una dificultad que veo es hasta qué punto, pues, digamos, lista en el proyecto poder enfocarme tanto en el consumidor, digamos, queriendo ver la perspectiva de todos estos actores, digamos, que están también del lado del consumo, pero no es el consumidor, que es el que se come la comida, pues, cotidianamente. O sea, hasta qué punto, no sé, voy a quedarme 2 años más en trabajo de campo. Sí, eso es algo que tengo que ver cómo lo cubro, porque pues... Es que lo bonito, creo que lo bonito es de lo nacional, lo global, ¿sí? Lo local, que todos no le enfocaste tanto, pero creo que es importante mantener ese local, porque muchas veces lo local, la cocina de Chocó, ¿sí? La puedes encontrar no solamente en la capital, sino en otras capitales, fuera del país. Se puede hacer famosa fuera del país y luego volver desde afuera, que muchas veces le da más impacto, ¿sí? Que directamente, ¿no? No sé, ahí el tema de la valoración es clave, ¿sí? Porque por un lado tienes la valoración muy fácil de medir de precio por plato, ¿sí? O precio por gramo de comida. La brasilero, que en Brasil tú vas en muchos restaurantes, tú sirves tu plato, pesas tu plato y pagas por peso. Me parece muy justo, la verdad. Hay diferentes maneras de medir el precio, pero las otras valoraciones son las que comienzan a importar, ¿sí? Comienza a importar, y estas otras valoraciones creo que todavía es difuso. Por ahí quizás autenticidad hay que, ¿sí? Porque autenticidad para uno puede ser que venga de tal o cual región, para otros puede ser que no sea transgénico, ¿sí? A algunos, a Slow Food, por ejemplo, le importa de dónde viene la semilla, que es una de las cosas que me parece tan radical de ellos, ¿sí? La traceabilidad, lo que llaman así, los mercaderes y los comerciantes hablan de traceabilidad, ¿sí? De ir hasta dónde está la semilla y quién es el dueño de la semilla y cuáles son las relaciones sociales en torno a la semilla. Que eso importe más que el precio por kilo. Es un desarrollo muy interesante, pero habría que ver cuáles de estas valoraciones son las que realmente van con qué grupo de actores. Porque tienen los actores globales, con todo su set muy pesado y muy armado y mucha experiencia. Y aquí hay otras cosas pasando, ¿sí? Es que, no sé, tú Enrique, tú no estuviste con el cabildo de Neomuisca, ¿no tenían ¿cómo era el tema del almuerzo? ¿Qué almorzaban?
No, pues ellos, es que precisamente yo veía que a través de la cocina también es un lugar donde se construyen saberes y se heredan saberes. También. Entonces se construyen discursos de lo que es ser a través del ingrediente, todo relacionado al maíz con la ancestralidad. Entonces, ellos hacían una reinvención de agricultura a partir de lo que siembran, que refleja la identidad del grupo y de la región. Y nada, pues ellos han claro que no es a todo el mundo, no es todo pecado. Eso es muy común ahí, pero. Y era como maíz transgénico. Importado. Pero lo que yo veía es que realmente el producto, o sea, el plato como tal no es simplemente el plato con las relaciones comerciales y de percepciones, sino que también es un lugar donde se construyen saberes. Y digamos, un punto interesante que podrías mirar es cómo a través de esa reunión de distintos lugares, de distintas tradiciones, se construyen nuevos saberes en cuanto a la producción, en cuanto a la cocina en Colombia. Me parece eso muy interesante porque digamos, ahora la gente habla de una mano de conceptos que vienen de lugares de procedencias distintas y los reúnen en un nuevo plato para construir qué significa para las personas y lo propio como suyo. Eso es importante, pero no sé más qué podría decir. Investigación en curso, que suculentos resultados, estoy seguro. Nada, muchas gracias a ustedes por venir acá. Ya paró de llover, ahora podemos ir todos a marchar o a comer como prefieran. Muchas gracias. Gracias.